Hola, hola hermanos, familia en Cristo, ¿cómo están? Aquí un nuevo domingo, 29 de agosto del 2021. Alegre y contento porque Dios nos da un día más de vida y este es el día en el cual nosotros apartamos para alabar, glorificar y escuchar de su palabra, edificarnos. Y les saludo en el nombre del Señor a los hermanos de Tocopilla, Antofagasta, Copiapó, la primera y segunda iglesia, La Serena, Santiago. Ahora nos vamos a la parte internacional, Brasil, Argentina, en todas partes que nos están mirando a través de YouTube y Facebook. Así que un fuerte abrazo, queridos hermanos. Para empezar, en esta jornada día domingo, vamos a leer un texto bíblico que está en el Salmo 9, ¿ya? El versículo 1 y 2. Y dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cómo no cantarle hoy al Señor? ¿Cómo no alabarle hoy al Señor? Y estar contentos y alabarle. Así que lo invito a que disponga de su corazón, su mente,
para poder alabar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para poder empezar. Donde esté usted ahí, cierre sus ojos. Dice así: Padre amado, Padre celestial, muchas gracias, Señor, por darnos la posibilidad de un nuevo domingo, juntarnos a través de la tecnología, Señor, para poder alabar, glorificar, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Señor, te pido, Señor, que a todos los hermanos que están conectados hoy y los que no pudieron, Señor, prepara, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para poder recibir de tu palabra y así poder nosotros edificarnos espiritualmente, Señor. Muchas gracias por la posibilidad de estar y de que nos podamos de alguna u otra forma edificar, como había dicho antes. Gracias, Señor, te damos a ti y, Señor, este día es para ti. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, Señor, sea para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, hermanos. Chao, chao. Jesús, confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, todo es Él, solo en su amor firme
quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Hola mis queridos hermanos, un gusto estar acá con ustedes. Hoy estoy invitada a hacer la oración de confesión y me acuerdo del Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vamos a orar y a confesar todos nuestros pecados, los que hicimos, las cosas que hemos dejado sin hacer y las omisiones también. Oremos al Señor. Dios amado, Dios eterno, muchas gracias por esta oportunidad, por esta mañana, por tu amor, porque tú estás siempre con nosotros, Señor, y tu mano se hace presente en nuestras vidas con tu protección. Señor, muchas gracias por todo, pero también te pedimos que tú nos perdones, que nos purifiques, que nos laves, Señor, de la cabeza a la planta de nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, porque queremos, Señor, ser siempre para ti, que nuestra voluntad, que nuestros pensamientos, que nuestros ojos, Señor, que nuestras manos, todo estén guiados a hacer tu voluntad, a hacer lo recto, a hacer lo que a ti te agrada, papá. Te pedimos que tú nos perdones por las cosas que hemos hecho, las cosas que tú nos has pedido que hagamos y no la hemos hecho, Señor, ni las cosas que hemos omitido. Perdónanos, te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de Jesús, nuestro santo y buen Salvador. Amén.
quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mi pecado llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esta paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir en la cruz, mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.
Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien este domingo, junto a su familia, junto a sus hermanos, los que tienen hermanos, pero estamos todos juntos a la hermana de la iglesia, ¿verdad? Este domingo va a ser súper entretenido. El domingo pasado, la tía Jani les contó de la historia de Moisés. Ahora viene otra historia fantástica de un personaje maravilloso. Pero primero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo les ha ido en el colegio? Tito se llegó hasta desmayar. A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo le ha ido en el colegio? ¿Cómo le ha ido? Parece que están diciendo que les ha ido bien. Así que qué bueno, Tito también dice que les ha ido bien. Bueno, vamos a ver y a pedirle a Dios que nos ayude a que realmente nos vaya bien. Así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. ¿Les parece? Ya, vamos. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por todas las cosas lindas que has pasado con nosotros esta semana. Gracias por acompañarnos, por nuestra camita calentita, por la bella lluvia que tuvimos. Gracias por los pajaritos, por nuestro almuerzo, por nuestra comida, por nuestra familia, Señor. Muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a ser obediente a tu palabra, obediente a nuestros profesores y obediente a nuestros padres, Señor. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver el personaje que nos tocó hoy día. Vamos a hablar de Josué. ¿Josué? Sí, Josué. Josué era el amigo de Moisés. Eran súper amigos. ¿Se acuerdan que la tía Jani le habló de Moisés? Ya. Ellos eran súper amigos con Moisés. Andaban para todas partes juntos, así, de la mano, para todas partes. Cuando Moisés fue a buscar la carta de la ley, Josué lo esperó un poquito más alejado para ver qué era lo que le pasaba. Eran muy amigos. Entonces, cuando Dios decide llevarse a Moisés, deja a cargo a Josué. ¿Por qué? Porque Josué era muy obediente para Dios. Y era también un soldado, ¿saben ustedes? Él hizo muchas batallas, derribó un muro de una ciudad gigante que se llamaba Jericó. Él ayudó con la ayuda de Dios, hizo que se destruyera ese muro. Y también él era espía, actuaba así como un ninja, escondido, era capísimo en eso, era súper bueno. Nadie nunca lo pilló porque él actuaba bajo la obediencia de Dios. Y además, ¿saben lo que hizo? Había un río gigante que se llamaba Jordán, que era casi como un mar, así como el río Biobío para los que viven en la octava región, muy grande, y la gente no podía pasar por ahí, y él hizo lo mismo que hizo Moisés, abrió el río para que la gente pasara, y así habían paredes de agua de río, muy increíble, hizo que pasara, porque él todo lo hacía con la ayuda de Dios, porque era muy obediente, súper obediente. Y ahora les voy a contar, además, 7 cosas que hizo Josué en un video que viene a continuación. Así que atención, Tito, atención, pongan mucha atención en este video. ¡Chao, chao! Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿Estás grabando? Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi espacio. Y quiero que les quede claro que hice mucho énfasis en mi espacio, ¿ok? El día de hoy voy a presentar a otro muy importante para mí. Es un personaje que creo que, bueno, pues es uno de mis favoritos. Tengo muchos porque los tengo apuntados en orden alfabético. No es por presumir, pero es que soy muy organizado, ¿entienden? Así que les voy a presentar el día de hoy a Josué. El primer dato interesante sobre Josué es que fue un guerrero muy valiente, así como yo. Solo me asustan los payasos, los mosquitos, estar solo, los sitios cerrados, me asustan los helados que se derriten y otra lista de cosas. Pero no muchas cosas me asustan, ¿entienden? El segundo dato es que fue uno de los comandantes en la marcha del pueblo de Israel desde Egipto hacia el desierto. Sigo sin entender por qué se fueron de Egipto. Manu, recuerda que ellos salieron de Egipto porque Dios les dijo que salieran a la tierra prometida. ¿Qué? Pero... ¿qué? Eres tú, narrador, qué susto.
Ay, a ti sí te permito estar aquí en este espacio. Y solo porque eres inteligente así como yo. Bueno, continúo. El número 3 es que fue el sucesor de Moisés. Ya saben que Moisés no estuvo solo. Él fue una de las personas que estaba al lado de Moisés, como su mano derecha. El número 4 es que también fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán. Canaán, qué nombre tan ridículo. Manu, la gente de Canaán podría estarte escuchando. Pero si eso pasó hace miles de años. ¿Todavía existe ese lugar? Mejor continuemos. El punto número 5 es que Caleb, junto con Josué, fue uno de los principales motivadores de tomar la tierra prometida. Interesante, ¿no? El punto número 6 es que el libro de Josué es el sexto libro del Antiguo Testamento. El punto número 7 es que Josué falleció con la increíble edad de 110 años. ¡Wow! Increíble, toda esa gente pasaba de los 100 años. Me pregunto si el abuelo conoció a Josué. Lo llamaré y le preguntaré. Pero primero, esta vez no se me olvidó despedir. Bien, chicos, hemos llegado al final de este segmento. Los apuntes de Manu. Nos vemos en un próximo... ¿Cómo se dice? Segmento, lo acabas de decir. Ah, sí, nos vemos en un próximo segmento. Bye. Hola de nuevo. ¿Ya vieron los 7 puntos de Josué? Sí, vieron que era un soldado como yo les dije. Muy bacán. ¿Y se dieron cuenta cuántos años vivió Moisés? O sea, Josué, sí, vivió mucho. Todos estos años. Vivió muchos años, más de 100. ¿Y saben lo más maravilloso que salió ahí también en las comiquitas que vimos? Es que Josué fue premiado por su obediencia. Lo más importante que hizo Josué fue que fue el elegido para instalar al pueblo de Dios en la tierra prometida y cumplir una gran promesa que Dios hizo a Abraham. Así que miren lo importante que es ser obedientes para Dios. Todos los obedientes tienen su recompensa y la recompensa más grande de Josué fue hacer que el pueblo fuera a vivir en su tierra prometida. Así que si quieren saber todas esas historias fabulosas, cuando José se escondía toda de espía, cuando hizo que el muro de Jericó se derribara, cuando abrió el mar, abrió el río Jordán, toda esa historia, díganle a los papás que le lean esta Biblia para que sepan la historia, así como ahora la estamos leyendo cortito, porque son historias muy entretenidas, ¿ya? Ahora los voy a dejar con una canción de Josué para que se la aprendan y nos vemos el otro domingo. ¡Chao, chao! ¡Chao! Dígale chao, Tito. ¡Chao, chao! Josué el conquistador, ejércitos venció y Jericó cayó cuando el pueblo gritó. ¡Wow! ¡Wow!
Oremos. Señor, te damos las gracias porque estamos acá todos reunidos, Señor, en el culto de hoy. Y te pedimos que nos ayudes a poner solamente nuestra confianza en ti, como lo hizo Moisés. Y libéranos del mal, Señor. Protege todo del COVID. Y que nadie se enferme, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por este hermoso día que nos entregas. Que nos bendigas en todas nuestras oportunidades y que mañana sea un hermoso día. En este día que siempre nos bendigas y que nos liberes de todas las cosas malas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¡Adiós! ¡Adiós! Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. En esta ocasión me corresponde en el día de hoy compartir la palabra del Señor con ustedes. Ahí que están en sus casas, les voy a pedir que este momento de mayor reverencia podamos escuchar atentamente la palabra del Señor. Y vamos a leer palabra del Señor justamente en el libro de Romanos, capítulo 8, en los versículos 31 al versículo 34. La semana pasada ya nosotros dimos por finalizada la serie de sermones que estaba en el libro de Filipenses, y hoy vamos a exponer lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículos 31 al versículo 34. Versículo 31 al 34 del libro de Romanos, capítulo 8, que dice lo siguiente. ¿Qué diremos frente a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hermanos, quiero comentarles un poco sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis probablemente es uno de los mayores escritores de ficción reconocidos a nivel mundial. De hecho, en los libros de las Crónicas de Narnia, un león llamado Aslan fue sentenciado a muerte para pagar el castigo que Edmund debía pagar, acusado por la bruja que tenía a Narnia con casi aproximadamente 100 años de un largo invierno. Seguramente que en esta figura que estoy dando, más de alguno recuerda que la figura de Aslan es la figura de Jesús, quien dio su vida por nosotros. Y me refiero, o me quiero más bien referir a esta saga para hacer una comparación con lo que el apóstol Pablo escribió en este texto que nosotros acabamos de leer. Porque el apóstol Pablo realiza una figura similar. Ocupa una figura literaria en el texto que acabamos de leer muy similar a lo que hacía C.S. Lewis. De hecho, es casi imposible leer este texto haciendo un paralelismo con un escenario de un tribunal. Es casi imposible leerlo y no imaginar que lo que Pablo describe es un tribunal. Y vemos los términos utilizados en los versículos 33, por ejemplo. Vemos el término utilizado en relación a la acusación, o en el versículo 34, que dice y habla sobre la condenación, haciendo referencia obviamente a estos términos que se utilizan regularmente en un tribunal. Entonces aquí en el escenario creado por Pablo, claramente Dios es el juez.
Satanás es aquel fiscal que acusa, Jesús es el abogado, los ángeles son los espectadores de este tribunal y los creyentes somos los acusados. Habiendo visto este escenario descrito por el apóstol, podemos ver con total certeza y esperanza cómo los creyentes, cuando somos enfrentados a adversidades, a momentos difíciles de nuestras vidas, que parecieran ahogarnos y pareciera que nunca pudiéramos salir de aquel abismo en el que hemos caído, somos vencedores por medio de Cristo. Al mirar el texto bíblico, puedo imaginar qué tan mal también puede ser interpretado este texto. El pseudo-evangelicalismo actual, que nos rodea, nos invitaría quizás o tal vez a una serie de empoderamiento y superación personal cuando el pseudo-cristianismo pasa por problemas. Pareciera que tal vez Jesús, para muchos de aquellos que interpretan este texto de una mala manera, fuese simplemente un coaching y que la Biblia pareciera ser un libro de autosuperación personal. Pero no, queridos hermanos, la Biblia es mucho más que un libro de autosuperación personal. La Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, aquí el apóstol deja muy en claro que este texto que nosotros acabamos de leer es mucho más que un mantra, que verdaderamente el Señor está con nosotros, que pagó el precio del pecado, del cual tú y yo deberíamos haber pagado. El Señor nos hizo sus hijos para gloria de Él. Esta realidad toma incluso un poco más de peso cuando pensamos más bien que el problema económico que tenemos es causado por una mala administración propia. Venceremos esta mala racha, ¿sí? Toma un poco más de sentido cuando el Evangelio de Jesús, que pensar que el desastre familiar que tengo por causa de mi propio ego o de mi propia ambición lo podré superar porque claro, Jesús está conmigo. Esto es mucho más que esto, queridos hermanos. Porque si Jesús está conmigo, ¿y quién contra mí? No, hermanos, no es lo que el texto nos quiere decir. La Biblia es mucho más que cualquier libro de autoayuda. La Biblia es la revelación de nuestro Dios, que mostró su amor al entregar a su amado Hijo por causa del pecado nuestro y que nos dio vida eterna junto con Él. La victoria del creyente siempre, hermano, siempre dependerá de la justicia de Dios y no va a beneficiar a nadie que esté en contra de los principios bíblicos. Y por esta razón quiero que nosotros podamos en este texto visualizar lo que nos habla Pablo acerca de 4 razones de nuestra fe. En cada uno de los versículos nosotros nos encontramos con una razón de nuestra fe. Y la primera de ellas es que Dios está con nosotros. Lo vemos en el versículo 31, que lo voy a volver a leer y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces pareciera que todo va mal. Vemos el escenario de la vida un poco oscuro y con ellos la tristeza quiere invadir nuestro corazón, quiere apartarnos de la confianza, del consuelo que hay en nuestro Dios. Pero Pablo lo que hace es levantar algunos argumentos que hacen entender que aquellos que quedan únicamente limitados a fijarse solo en el ardor de aquellas batallas por las que pasa se equivocan, pues en la batalla nuestro refugio siempre será Cristo. Él nos hará triunfar sobre todo mal. El versículo deja claro y nos dice: ¿quién podría con nosotros si Dios está de nuestro lado? No es que Él afirme que todo, absolutamente todo va a ser favorable para nosotros, sino que promete la victoria contra toda clase de enemigos y de dificultades. Ahora imagínese estar en la posición contraria. Imagínese estar en la vereda del frente, con Dios en nuestra contra. Seguramente aquí lo que muchos dirían o haríamos, más bien sería la pregunta del Chapulín Colorado, ¿no es cierto? ¿Y ahora
¿quién podrá defenderme? Y Pablo no pone en tela de juicio el cuidado protector y el amor de Dios con nosotros, cuando indica que si Dios es por nosotros, quiere expresar afirmativamente que sí, que efectivamente, que Dios está con nosotros. Por lo tanto, cuando los asuntos no suceden como lo pensamos, la frustración y la tristeza se apoderan de nuestro corazón. Pero Pablo explica todo lo contrario. Es justamente en estos momentos en que necesitamos apoyarnos en algo mucho más alto que nuestra propia tristeza, que nuestro propio dolor, que nuestras propias batallas. Para que cuando seamos detenidos por el triste espectáculo de la miseria por la que pasamos y de los combates que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, podamos ayudarnos siempre, queridos hermanos, en la victoria de nuestro Señor. Debemos entender el sufrimiento también como algo pedagógico. El sufrimiento siempre nos va a enseñar algo a nosotros. Las pruebas tienen sin duda un propósito divino, porque es cuando nosotros transitamos por el valle de sombra de muerte que somos entrenados para hacer consuelo también en la vida de otras personas. Por lo tanto, no hay victoria en aquellos que se oponen en contra de nosotros, en contra nuestra. No hay victorias tampoco de aquellos momentos amargos que pasamos. La única victoria es la de Jesús sobre todas estas cosas. Mi descanso y mi fe debe estar puesta en la persona de Cristo. Podemos ser quebrantados por el sufrimiento, pero nunca, hermanos, nunca seremos abatidos. Entonces, el primer principio que yo quería compartir con ustedes de lo que enseña la palabra del Señor es que Dios está con nosotros. El segundo principio que el texto nos enseña es que Dios no escatimó a su Hijo. Y eso lo vemos en el versículo 32, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es bonito también cuando uno de repente recibe un regalo o una muestra de cariño. En un momento familiar quizás también es una muestra de cariño. Y hay personas que esperan con ansia su cumpleaños, hay personas que esperan con mucha anticipación que llegue su día de cumpleaños, porque saben que es un día en que les pueden llegar los regalos que ellos quieren, ¿sí? Sobre todo a los más pequeñitos de las casas. Generalmente a ellos son ansiosos por esperar un regalo. Probablemente en la Navidad tú como padre o madre te esmeraste en entregar o en buscar el mejor regalo para entregarles a tus hijos. Y qué bueno que lo pudiste hacer. Asimismo, Dios nos ha dado un regalo a nosotros, sus hijos. Pero a diferencia del regalo que tú y que yo podemos entregar a otra persona, a aquella persona que nosotros apreciamos mucho, este regalo es completamente diferente. Este regalo es un regalo inquebrantable, es un regalo eterno, es un regalo que no se puede llegar a comparar con otro tipo de regalos. Y este versículo en realidad, hermanos, es hermoso porque muestra la esencia del Evangelio. Dios entregando lo más preciado que tenía, a su Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Y yo no sé si realmente logramos dimensionar la magnitud que este acto lleno de amor pueda repercutir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Respecto a este versículo existe una diferencia profunda en la aplicación del día a día. Respecto a lo que nosotros acabamos de leer, en el versículo 32 hay una diferencia fundamental en lo que nosotros hacemos día a día. Por ejemplo, cuando usted va a buscar un trabajo, generalmente, por no decir siempre, usted no llega a ser gerente general de una empresa de inmediato, ¿sí? Salvo que obviamente postule al cargo de gerente general, pero aún así, habiendo postulado al cargo de gerente general, usted
durante toda su vida ha pasado por alguna circunstancia para poder llegar a ese cargo, ¿sí? La trayectoria en el ascenso en el trabajo es todo lo contrario a lo que Dios hizo. Nosotros vamos de menor a mayor, pero Dios entregó lo mayor que Él tenía. Y si entregó lo mayor, la pregunta aquí es muy válida hacerla, que vendría siendo: ¿cómo escatimará las demás bendiciones para sus hijos? Si Dios entregó lo absoluto, lo mayor que tenía, su Hijo preciado, su Hijo amado, ¿cómo escatimará las demás bendiciones para sus hijos? En nuestras vidas nosotros generalmente actuamos por méritos. En el trabajo, por ejemplo, como el ejemplo que dimos anterior. En el colegio o en la universidad, obteniendo buenas notas para poder alcanzar el título. Incluso sus propios hijos probablemente hayan vivido una experiencia como esta, cuando los padres le dicen: si te portas bien, te llegará tal regalo. Es imposible que nosotros podamos imaginar, por ejemplo, a un juez que deje sin sentencia a un criminal, sino más bien es obvio que debe presentar una sentencia por los delitos cometidos, una sentencia justa frente a estos delitos. Sin embargo, sobre este querido y amado Hijo, Dios pronuncia la sentencia que nosotros merecíamos. Pareciera ser aquí que el dicho popular de más es menos, este dicho que nosotros ocupamos a veces cuando presentamos un regalo o cuando nos vestimos, ¿no es cierto? Y ocupamos este dicho de menos es más, solamente funciona para nosotros, porque la lógica de Dios es completamente diferente. La lógica de Dios pareciera ser: más es todo. Cristo es todo. Esta es la lógica de Dios, completamente diferente a la nuestra. La tercera razón, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes, la tercera razón de nuestra fe, las encontramos en el versículo 33. Y es: libres de acusación. El versículo 33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Una pregunta que un pastor estadounidense llamado R.C. Sproul hizo en uno de sus libros que nos dice lo siguiente: ¿qué haces con tu culpa? ¿O qué haces cuando tienes un sentimiento de culpa? Y R.C. Sproul hace esta pregunta de algún modo afirmando que todos alguna vez hemos tenido este sentimiento amargo por al menos una vez en nuestras vidas. Permítanme decirles que si no lo tuviésemos, estaríamos en problemas, porque quienes no tienen un sentimiento de culpa son aquellas personas que sufren rasgos psicopáticos, ¿no es cierto? Después de cometer algún crimen, estas personas no sienten culpa alguna. Bien, cuando nosotros somos enfrentados a la culpa, necesitamos tratarla con urgencia. Lamentablemente muchas veces nosotros tratamos la culpa con métodos humanos. Y no quiero decir que esto esté mal, queridos hermanos. Simplemente lo que quiero decir es que nosotros, cuando tenemos este sentimiento de culpa, no acudimos primeramente a Dios. Acudimos a otros métodos, que por Dios también, que son buenos. Pero por primera vez, en primera instancia, nosotros necesitamos acudir a Dios cuando tenemos estos sentimientos de culpa. Cuando quebrantamos la ley de Dios, entonces la culpa se hace presente en ese momento. La Biblia enseña en Primera de Pedro, en capítulo 5, versículo 8, que Satanás anda rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros generalmente tenemos una idea de que la labor principal de Satanás es poder tentar a los creyentes, es poder tentarlos para que ellos puedan cometer algún pecado. Pero debemos entender que si bien esta es una de los trabajos de Satanás, debemos entender que la obra principal de Satanás es la de acusar
a los creyentes. Esa es su obra principal, ese es su pasatiempo favorito. De hecho, su nombre significa el calumniador. Como cristianos sabemos que la única forma en que podemos sostenernos delante de Dios es descansar en su gracia, es descansar en su obra consumada de Cristo, es hallar seguridad en la palabra de Dios. Claro, como archienemigo de Dios, como archienemigo de su iglesia, Satanás siempre nos va a querer paralizar. Siempre va a querer robarnos nuestra alegría, nuestra libertad, nuestro gozo, esa alegría que nosotros tenemos en la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá incluso encontrar cargos en nuestra contra si Cristo ya pagó el precio de nuestro pecado? Si ya pedimos perdón a quienes hayamos ofendido, si ya solucionamos aquel pecado con la otra persona, si ya pedimos perdón a nuestro Señor, ¿quién podrá acusarnos? ¿Qué puede ser mejor para resistir la acusación de una conciencia culpable que decirle a Satanás: le he confesado mi pecado a Dios y Él me ha perdonado? Frente al tribunal de Dios somos absueltos de las acusaciones de Satanás porque somos justificados por Cristo. Delante de Dios somos justos, somos hallados justos. El trabajo del fiscal acusador aquí en nuestra contra es en vano. Toda acusación cae por tierra. Y cuando Satanás quiere nublar tu conciencia con un pecado pasado, Dios declara que eres libre, que no hay condenación en ti. Y esto me recuerda también al capítulo 12 de Apocalipsis. En la visión del apóstol Juan, ve a una mujer, ve a un dragón, el dragón que se para frente a la mujer, esta mujer que está con dolores de parto, que está a punto de nacer un bebé. El dragón se para frente a la mujer para devorar al bebé, pero no tiene éxito. Y luego hubo una gran batalla. Nos dice el capítulo 12 que Miguel y sus ángeles derrotaron al dragón. Y el apóstol Juan ve y oye en los cielos una gran voz que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, nadie puede quitarnos la alegría de nuestra salvación, porque la salvación, como todos sabemos y aprendemos de la Biblia, la salvación no se pierde. Nuestro Padre nos dio gracia eterna. Él nos justificó por medio de Jesús y nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios. En cuarto lugar, queridos hermanos, lo que el texto nos quiere enseñar sobre una de las razones de nuestra fe es que somos libres de condenación. El versículo 34 nos enseña y nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Frente a un tribunal o frente a un juicio existen los cargos o las acusaciones, ¿no es cierto? Y como consecuencia de esos cargos existe la condena, que son dos cosas muy, muy diferentes. Vimos que en aquellos cargos, en la enseñanza anterior, en aquellas acusaciones no teníamos nosotros, y en esto vamos a ver que no tenemos condena, pues no hay acusaciones. Aquí quizás en el colegio nosotros, o a lo mejor tú que me estás escuchando, tuviste que pagar un castigo por un mal comportamiento. Quizás mirar 5 minutos a la pared, ¿no es cierto? Escribir en el pizarrón, quizás muchas veces no lo voy a volver a hacer, o no debo hacerlo más, hasta poder rellenar el pizarrón, como Bart Simpson. Quizás los que tienen más experiencias tenían que presentar, o que prestar más bien, la mano para que con una vara de membrillo le pegaran y pagaran el castigo que habían cometido. ¿Sí? No digo que esto esté bien, de hecho todo lo contrario, solamente estoy dando algunos ejemplos.
Como nadie puede presentar cargos en contra nuestra, porque el juez absuelve, la condenación no tiene lugar en este escenario del tribunal. Como no tenemos cargos, como Satanás no puede encontrar cargos sobre nosotros, no hay condenación, somos libres. Y en este versículo Pablo presenta 4 razones por las cuales no podríamos ser condenados. Él nos enseña que primero está la muerte de Cristo, ¿cierto? Dice, Cristo es el que murió. Él sufrió nuestra condenación. La deuda que tú y yo teníamos fue pagada por Cristo. La condenación que merecíamos, es decir, la separación eterna, aquella separación entre el hombre y Dios, Cristo ya la pagó. Y la pagó una vez, y una vez es suficiente. En segundo lugar, vemos que la resurrección de Cristo. El versículo nos dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. No solamente murió, sino que Jesús resucitó, venció la muerte y venció el pecado. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Nuestro Dios vive, nuestro Dios reina y gobierna. No somos como la iglesia romana que adora a un Jesús aún crucificado, ni como otras denominaciones incluso que no creen en la divinidad de Jesús. Jesús murió y resucitó y reina. En tercer lugar, vemos el lugar que Jesús ocupa. El versículo nos habla que Él además está a la diestra de Dios. Él está a la diestra de nuestro Padre. Ocupa una posición especial de honra, una posición de dignidad. ¿Qué ángel, qué persona o cualquier otro ser ha sido puesto a la diestra de nuestro Padre? Nadie, solo Jesús. Él tiene la soberanía en el cielo, Él tiene la soberanía en la tierra para gobernar y dirigir todas las cosas. Nada escapa de su voluntad, ningún cabello cae sin que sea su voluntad. Los océanos responden a su llamado porque todo, absolutamente todo le pertenece. En cuarto lugar, Cristo intercede constantemente. ¿Sí? Lo que dice el versículo 34 nos habla, el que también intercede por nosotros. Y la expresión que quiere decir aquí con que intercede, nos indica que intercede constantemente. Lo que Él hace, lo hace constantemente. No nos indica que intercedió o que va a interceder, sino más bien que lo hace y que lo sigue haciendo. Y no podemos pensar simplemente que Jesús está de rodillas como un hombre suplicando a favor nuestro. Más bien que Él está presente y que por su muerte y victoria Él intercede. Y hermanos, para poder ir culminando esta enseñanza que el apóstol Pablo nos enseña, quisiera decirles lo importante que es recordar lo que Pablo nos hace comprender. Dios está con nosotros. Dios está de nuestro lado. Que Él nos da en Cristo todas las cosas para una vida plena y con sentido en el servicio al Señor. Nadie nos puede acusar. Nadie nos puede condenar. Usted y yo podemos descansar en estas verdades de lo que enseña el texto. En los momentos más difíciles de su vida, ¿ha pensado que Dios está con usted? No debemos prestar atención a las acusaciones que Satanás tiene en nuestra contra. Cristo pagó nuestra condena con un precio muy alto para que nosotros seamos libres. Descanse en el hecho de que usted permanece y permanecerá justificado por Dios, pues somos salvados no por aquellas cosas que nosotros hacemos o que dejamos de hacer, sino que somos salvos por aquello que Cristo ya hizo y que continuará haciendo por nosotros. Descansemos en estas verdades, hermanos, en estas 4 razones que Cristo nos enseña por medio de su palabra. Que el Señor bendiga
su palabra. Que el Señor bendiga esta predicación y que sea de edificación para la vida de la iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos nuevamente las gracias, Padre Celestial, por escuchar palabra tuya, Señor. Te ruego que esta palabra que hemos leído, esta palabra que hemos explicado, Señor, esté en nuestros corazones. Que la podamos meditar, Señor, con nuestras familias, que las podamos aplicar, Señor, en nuestras vidas constantemente, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, te lo ruego, Señor, para que podamos haber entendido lo que tu palabra quiere expresar. Bendice a cada uno de mis hermanos, a las familias de nuestra iglesia, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados,
me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad.